El Porfiriato. ¿Qué fue el Porfiriato? El Porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual la nación estuvo bajo el control autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz, quien vivió de 1830 a 1915. Tuvo lugar entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, y fue un periodo clave en el devenir histórico del país, especialmente como antecedente de la Revolución Mexicana. En los años del Porfiriato, Porfirio Díaz ocupó la presidencia durante varios mandatos consecutivos, excepto por un lapso de 4 años en el que asumió otro político, el general Manuel González Flores, pero sometido a su autoridad. Finalmente, poco después del estallido de la Revolución Mexicana, renunció al poder y huyó hacia Francia. El Porfiriato fue una etapa compleja de la vida política mexicana, pues fue un momento de modernización, pero también de anulación de libertades políticas, donde un único jefe político gobernaba de manera autoritaria la nación. Características del Porfiriato. El Porfiriato fue una dictadura que centralizó el poder de la figura de Porfirio Díaz, quien se convirtió en el caudillo del país entero y cuya voluntad suplantó las garantías establecidas en la Constitución de la época, como por ejemplo la libertad de prensa. Esto fue posible porque era muy popular entre los militares, lo que le permitió reformar el ejército y subordinar la Policía Federal y la Policía Rural al gobierno central. Así, el gobierno, la represión y la política y mantuvo el orden autoritario en todo el país. Sin embargo, esto no impidió que hubiera rebeliones, levantamientos, protestas y conflictos, pero ninguno logró hacer tambalear al gobierno. La continuidad del Porfiriato se tradujo en un auge material, fruto de la apertura de la inversión extranjera y de la liquidación de los terrenos ociosos, que fueron vendidos a propietarios privados. Estos se convirtieron en grandes terratenientes, mientras que la mayoría de los campesinos permanecía sin tierras. Así, los cultivos, café, azúcar y algodón aumentaron considerablemente, al igual que la actividad minera, plata, hierro, cobre y plomo, y la explotación petrolera. Al mismo tiempo, el gobierno insistió en la modernización del país, por lo que invirtió en obra pública y en la expansión de la red ferroviaria, cuyas dimensiones alcanzaron a los 23,000 kilómetros, en comparación con los casi 700 kilómetros que tenía en 1876. La dictadura de Porfirio Díaz duró más de 30 años. Porfirio Díaz había sido un destacado militar durante la Guerra de Reforma de 1858 a 1861 y la Segunda Intervención Francesa en México de 1862 a 1867, especialmente en esta última, donde recibió honores como héroe tras recuperar Puebla y la Ciudad de México del dominio extranjero. Gracias a ello tuvo acceso a la política, donde compitió contra Benito Juárez en las elecciones presidenciales de 1867 y 1871,
y fue derrotado en ambas ocasiones. En 1872, tras la muerte de Juárez, fue derrocado también por Sebastián Lerdo de Tejada, contra quien se rebeló militarmente y consiguió apoyo debido a la impopularidad del nuevo presidente. Gracias a este golpe de Estado, Porfirio Díaz alcanzó la presidencia en la nación en 1876 y convocó a elecciones para el año siguiente, donde obtuvo la victoria, con la excepción de 4 años que gobernó nominalmente Manuel González Flores, 1880-1884. Díaz monopolizó desde entonces el cargo de presidente de México. Cuando en 1910, con 80 años de edad, presentó nuevamente su candidatura a la presidencia y fue proclamado vencedor, el descontento político y social desató, el 20 de noviembre de ese año, la rebelión del político liberal Francisco I. Madero, que dio inicio a la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue derrotado militarmente y en el terreno político. Renunció a la presidencia el 25 de mayo de 1911 y abandonó el país para siempre. De este modo se puso fin al periodo del Porfiriato. El régimen de Porfirio Díaz tuvo como principal causa la revolución de Tuxtepec en 1876. En aquel caudillo se opuso a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y encabezó un golpe de Estado que forzó su renuncia. La revolución de Tuxtepec estuvo motivada en parte por las frustraciones acumuladas por Díaz en sus sucesivas derrotas electorales, así como la impopularidad creciente del presidente Lerdo, derivada a su intento por acaparar el poder mediante la reelección. La política durante el Porfiriato estuvo mayormente subordinada a la voluntad del dictador y a su alianza con los militares. A pesar de que su llegada al poder se había dado en un marco de alzamiento contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada en 1890, el gobierno de Porfirio Díaz aprobó la reelección indefinida, lo que no fue bien recibido por los sectores opositores. La represión política fue un recurso habitual del Estado durante el Porfiriato, especialmente en el periodo de 1890 a 1908, en el que se acentuaron su centralismo, su paternalismo y su autoritarismo, todo justificado con el argumento de que era necesaria la pacificación forzosa del país. Esto fue de la mano del control de la prensa y la creación del periódico El Imparcial, que se dedicaba a elogiar las medidas de Díaz. La censura de prensa violentaba la libertad de imprenta consagrada en la Constitución de 1857 y se amparaba en la llamada Ley Mordaza de 1882, que permitía al régimen de Porfirio Díaz ejercer una censura selectiva contra los medios que criticaban al gobierno e incluso encarcelar a sus periodistas. De este modo, periódicos opositores como Regeneración fueron clausurados y periodistas como los hermanos Ricardo y Jesús y Enrique Flores Magón sufrieron la cárcel y el exilio. La política exterior de Porfiriato buscó el reconocimiento de las potencias extranjeras, ya que México había roto relaciones diplomáticas con algunas de ellas durante la segunda intervención francesa en México
entre 1862 y 1867, y Díaz había llegado al gobierno a través de un golpe de Estado. Consiguió, entre otros, el reconocimiento de Estados Unidos y Gran Bretaña, que fue muy importante, dado que las capitales británicas y estadounidenses fueron los más abundantes en el contexto de la inversión extranjera durante el Porfiriato. Los científicos fueron un grupo de intelectuales que asesoraron a Porfirio Díaz. Durante el Porfiriato rigió en México una filosofía positivista que estimuló, entre otras cosas, el estudio de la historia y de la construcción de un discurso histórico orientado a favorecer a la unión nacional. También se invirtió mucho en educación nacional en términos muy modernos, laica, gratuita y obligatoria, tal como establecía la Ley Reglamentaria de Educación promulgada en 1891. Además, Porfirio Díaz se rodeó de un grupo de intelectuales conocidos como los científicos que le brindaban asesoramiento. Puntos claves del Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo de la historia mexicana que tuvo lugar entre 1876 y 1911, en el que México estuvo gobernado por Porfirio Díaz. Fue una etapa de estabilidad política basada tanto en el establecimiento de acuerdos como el autoritarismo, la represión política y la censura de la prensa. Porfirio Díaz promovió la modernización, la educación laica y las inversiones extranjeras, especialmente en la industria y los ferrocarriles. A pesar del crecimiento económico, el Porfiriato aumentó la desigualdad y mantuvo el autoritarismo político, lo cual llevó a la Revolución Mexicana en 1910.